Listo. Vamos a continuar todavía con el tema que estábamos viendo la sesión pasada, retomando un poco. Comenzábamos a ver toda la parte de las expectativas que se generaban sobre los precios y en esta primera parte sobre la crítica que hace Friedman en sí directamente a la curva de Phillips y a toda la teoría de la síntesis neoclásica, pues él va a mencionar que así como las personas van teniendo o los trabajadores en específico, van teniendo una expectativa de inflación sobre el salario que pretenden recibir y que por lo tanto, de nuevo, vuelve esta controversia de que los agentes económicos no actúan de forma nominal, sino más bien de forma real, ya que siempre están tomando en cuenta un posible efecto de la inflación que esperan tener, pues así como ocurre eso en el mercado de trabajo, dice Friedman, ocurre también para el resto de los mercados de la economía, ¿no? Y entonces también acepta que que para todos los mercados exista una expectativa sobre la inflación que se va a tener para el siguiente periodo y entonces esta idea que él plantea para el mercado de trabajo, dice, se puede llevar a cabo para toda una economía global, ¿no? Entonces, de esa forma, con eso justifica que sea posible sustituir lo que se conoce como la inflación salarial, que nosotros lo veíamos como una G subíndice W, por toda la inflación real. Y reescribiendo la ecuación que se tenía originalmente, pues lo único que se va a hacer es hacer esta sustitución de variables de GW ahora a una inflación real, a un pi, y nos quedaría entonces la ecuación que nosotros tenemos identificada como ecuación A de la siguiente forma. Entonces nos dice que la inflación real menos la inflación esperada es igual a menos un parámetro de sensibilidad que va a afectar al desempleo real menos la tasa natural de desempleo. ¿Qué entendemos de esta ecuación? Bueno, pues según esta ecuación, como es una igualdad, entenderíamos que si los agentes logran tener una correcta previsión de lo que sería, o una correcta estimación, valga la redundancia, de lo que sería la inflación para el siguiente periodo, y esta inflación esperada sea igual entonces a la inflación real que se está obteniendo, aquí nos daría cero. Y por lo tanto, como esto es una igualdad, esperaríamos que del lado derecho también fuera cero. ¿Y cuál es la única forma en la cual nosotros podemos tener cero? Pues esperando entonces que la tasa de desempleo real sea igual a la tasa natural de desempleo, ¿no? Entonces, ¿a qué va a llegar con esto Friedman? Pues a decir, realmente lo que tenemos que preocuparnos es de que las expectativas que se tienen de inflación sean iguales a la inflación real, porque si hay una igualdad de este lado, nosotros podemos eh, suponer, o en el caso de Friedman incluso asegurar, que si esto se realiza, entonces la economía se encontraría en una situación en su tasa natural de desempleo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok, seguimos entonces. Si nosotros despejamos esta ecuación B, ¿y qué es lo que vamos a despejar? Bueno, despejar la inflación real en la ecuación B que teníamos anteriormente, nos va a decir entonces que la inflación real va a ser igual a la inflación estimada menos este parámetro de sensibilidad del desempleo, que a su vez multiplica a la tasa de desempleo real menos la tasa natural de desempleo. Y este despeje, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a obtener al menos dos grandes conclusiones. La primera
que nos va a decir que la inflación esperada va a pasar gradualmente a la inflación real. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que entonces todas estas expectativas que se tienen, que los agentes tienen en su conjunto sobre una inflación posible, de alguna manera van a determinar cuál es la inflación real que se va a obtener al final del periodo. Por ejemplo, decíamos que según con esta teoría de las expectativas adaptativas, Friedman decía, bueno, los agentes van ajustando esa inflación esperada y ese ajuste va haciendo que cada vez su estimación vaya siendo más precisa, más cercana a la real, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, si los agentes dicen la inflación esperada sería de un 4% y el ajuste está bien hecho, a lo mejor al final del año nos damos cuenta que la inflación fue de 4.1, 4.2, entonces de alguna manera ahí encontraríamos nosotros esta influencia de una inflación estimada que se creó a partir de una expectativa con respecto a la inflación real que se obtuvo. ¿Y qué esperaríamos? Que entre más cercano fuera este valor de la inflación esperada, pues esta diferencia que hay entre la tasa de desempleo real y la tasa de desempleo natural fuera cada vez menor o cada vez más cercana a cero esta diferencia. ¿Sale? Esa es una primera conclusión. Y entonces, la segunda conclusión que se obtiene también de todo esto es que el desempleo va a encontrarse en una tasa natural cuando la inflación real sea igual a la inflación esperada. O sea, que si esta inflación real, esta inflación estimada, perdón, es igual a la inflación real, por consiguiente, los valores que tendríamos aquí para desempleo tendrían que ser idénticos para que nosotros tuviéramos un valor de cero y entonces nada más nos quedáramos con el puro valor de la inflación esperada. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Puedo avanzar? Sí, todo bien. Ok, bueno, seguimos entonces. Ok, y entrando entonces ya de lleno a lo que Friedman llama las expectativas adaptativas, nos va a decir que los agentes económicos van a estar generando expectativas del tipo económico, valga la redundancia, de un tipo adaptativo. ¿Y qué quiere decir que sean entonces estas expectativas de tipo adaptativo? Que estas se van a ir ajustando o que las expectativas que van generando se van a ir ajustando aprendiendo de los errores cometidos en el pasado. Para Friedman nos dice, el pasado va a ser nuestro mejor maestro y entonces al principio nuestras expectativas pueden ser muy distantes o muy alejadas de la realidad, pero conforme vamos aprendiendo de nuestros errores, vamos ajustando nuestro modelo de expectativas en varios sentidos. En este caso, bueno, para este caso de este tema estamos hablando de la inflación, pero Friedman habla de manera general. Dice, el ser humano va aprendiendo de sus errores cometidos en el pasado y entonces va a llegar un momento en que esa expectativa se va a acercar lo más que se pueda a la expectativa real, ¿no? Y dice, se puede asegurar que esta va a depender de la expectativa que se tuvo en el periodo anterior y se va a ajustar de acuerdo con qué tan preciso fue ese cálculo en su momento. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la expectativa que yo tenga de inflación para el año que viene tendría que ser más cercana que la expectativa que yo tuve el año pasado con respecto a la inflación que tengo en este año. Y así anteriormente, conforme me vaya en el pasado, yo esperaría que las expectativas fueran más distantes, más separadas, que el grado de error fuera más amplio, pero conforme voy aprendiendo de mis errores, las expectativas futuras van reduciendo esa diferencia, ¿sale? ¿Y por qué? Pues porque voy aprendiendo justamente de mi propio error. ¿Puedo avanzar?
Sí, profe, adelante. Ok, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí nos están diciendo que la inflación esperada para este periodo menos la inflación esperada que se tenía en el periodo anterior, pues esa diferencia, lo que en sí nos va a decir es que él va a ser igual a un parámetro de ajuste lambda, ahorita hablamos sobre ese, que va a multiplicar justamente la inflación real que se tuvo en el periodo anterior menos la inflación esperada que se tuvo de ese periodo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que entonces el periodo, ante la expectativa que yo voy a tener para este periodo, va a depender de qué tan preciso fue la expectativa que tuve en el periodo anterior con respecto a la inflación real que se tuvo en el periodo anterior. Aquí nos va a dar un valor. Si fuera el mismo, sería cero, pero nosotros esperaríamos que en un principio esta diferencia fuera grande. Y este lambda, este parámetro de ajuste, nos va a decir es qué tanto afecta en un valor entre 0 y 1, tomando como 0 que no influye de ninguna forma y 1 que influye totalmente. Obviamente estamos en un límite, entonces no podríamos agarrar ni 0 ni 1, pero lambda nos va a decir qué tanto esta diferencia que yo tuve aquí está afectando entonces la inflación que yo espero que ocurra para el periodo siguiente. ¿Sale? Está medio enredado, pero no sé si queda claro. ¿Podría Sí, repetir profe. lo último? Ok. Nos dice que la diferencia que hay entre la inflación que yo espero que haya para este periodo menos la esperanza que yo tuve en el periodo anterior, o sea, ahí hay una diferencia de ajuste. Yo esperaría que para esta esperanza de inflación que voy a tener, mi ajuste o mi inflación esperada sea lo más cercana a la real si yo comparo la expectativa que tuve en el año pasado. Quiere decir que el año pasado yo conocía menos y mi expectativa era más distinta que la inflación real. Ok, esa diferencia de ajuste, dice Friedman, tiene que ver con el estudio que yo hice previamente, o sea, el periodo anterior, el año pasado, por así decirlo. ¿Y qué quiere decir? El año pasado yo también hice una expectativa de cuál iba a ser la inflación del año pasado. Y esa expectativa que yo tenía la voy a comparar con cuál fue la inflación real que tuve yo el año pasado. Por ejemplo, yo el año pasado esperaba que la inflación fuera de el 3%, pero resultó ser que la inflación no fue del 3%, sino que fue del 8%. Entonces mi expectativa tiene una gran diferencia. Yo esperaba 3 y fue 8, o sea, hubo 5 puntos de diferencia. Ese valor de diferencia yo lo tendría que ponderar. ¿Qué quiere decir darle un peso? ¿Qué tanto afectó este error que yo tuve entre lo que esperaba y lo que realmente sucedió? Y esa ponderación puede ser el 0% o podría ser el 100%, valores entre 0 y 1, porque estamos hablando en términos de decimales. Pero también nos dice Friedman, esto es un límite, o sea, no puede ser ni cero, o sea, que este error que yo haya tenido no me haya afectado, ni puede ser que este error me haya afectado en su totalidad. Entonces yo pondero y puedo decir, ok, ese error de haber pensado que era del 3% y a la mera hora fue del 8%, está afectando mis expectativas que ahora voy a generar en este periodo para la inflación del siguiente año, a lo mejor en un 50% o en un 20% o en un 10%. Esto quiere decir
justamente este parámetro de ajuste lambda, ¿sale? Yo esperaría que conforme van pasando mis ajustes, por ejemplo, si aquí yo estimé que era 3, la real haya sido de 4, y al siguiente año, si yo volví a estimar que era de 3, la real fuera de 3.5, y al siguiente, o sea, que la brecha que hay entre la inflación esperada y la inflación real se vaya reduciendo cada vez más, ¿sí? Sí, gracias. Ok, a ver, permítanme, dejen pausar esto un momento. Ok, continuamos entonces. ¿Qué va a pasar? Si yo reexpreso esta ecuación que tenía yo acá y quiero buscar qué es o despejar justamente mi inflación estimada para este periodo, o sea, pasar este término al lado derecho, ¿qué voy a obtener? Voy a decir entonces que la inflación estimada que yo tengo para este periodo va a ser igual a mi parámetro lambda, que va a multiplicar a la inflación real del periodo anterior más 1 menos lambda, que multiplica a la inflación del periodo pasado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy despejando justamente la inflación esperada para este periodo. ¿Qué podemos, eh, cuál es una primera idea a la cual podemos llegar a partir de este despeje? Bueno, lo que nosotros vamos a encontrar, o una primera conclusión a la que podríamos llegar, es que entonces la expectativa que yo tengo de inflación para este periodo me va a decir que mi expectativa se generó a partir de la información que yo tuve de mi expectativa del periodo anterior y de lo que realmente fue la inflación en el periodo anterior. ¿Cómo lo podemos expresar? Por ejemplo, si yo el año pasado dije que la inflación iba a ser del 3% y la inflación fue del 8%, ahí yo sé que tuve un error, pero aprendí de ese error. Estimaba yo que la inflación iba a ser baja en comparación a lo que realmente fue. Y ese error, de alguna forma, influye en un porcentaje entre 0 y 100% sobre las expectativas que ahora yo voy a generar para este año. ¿Qué quiere decir? Yo dije, bueno, el año pasado yo dije que era 3 y fue 8, pero como se están dando las condiciones, pues entonces ahora yo voy a estimar que la inflación de este año probablemente vaya a ser pues a lo mejor de 7 o de 8. ¿Por qué? Pues porque las condiciones son más o menos las mismas. Y entonces es ahora, si yo digo que la inflación que espero para el siguiente año es de 7 o es de 8, me atrevo a decir es de 8, se va a repetir lo mismo, ok, yo digo que va a ser de 8. Yo para haber llegado a esa conclusión de decir es de 8, es porque aprendí del error pasado, porque aprendí de lo que sucedió el año pasado. El año pasado fue de el 8% de la inflación. ¿Y qué pasa? Vamos a suponer que pasa el año, ya estamos a final del 24 y nos damos cuenta que la inflación fue, a lo mejor no fue de 8, fue de 9. Bueno, ya la diferencia entre 9 y 8 ya no es la misma que hubo de 3 entre 3 y 8. Ya se redujo. ¿Y qué digo? Bueno, ya aprendí que hace 2 años la inflación fue de 8, esta inflación fue de 9. Entonces yo creo que como siguen las mismas condiciones, la inflación para el año que entra va a ser de 9.5. Y otra vez vuelve a pasar el año y entonces yo me doy cuenta que yo dije la inflación va a ser de 9.5 y a lo mejor la inflación ya fue de 9.6. Todavía no le atiné, pero la brecha entre 9.6 y 9.5 fue menor. ¿Y qué dice Friedman? Yo llegué a esas conclusiones porque he ido aprendiendo de la información previa que voy teniendo. ¿Y qué quiere decir para Friedman? Que entonces
aquellos agentes económicos que más información poseen sobre una misma variable con respecto a su pasado, van a generar expectativas cada vez más acertadas que quien no conoce esa información. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí, ¿Puedo avanzar? sí. Ok. ¿Qué va a pasar? Entonces va a decir Friedman que que era esto que les trataba yo de mencionar ahorita, que la inflación estimada va a depender de las tasas de inflación de los periodos anteriores, o sea, de T menos N. ¿Cuántos periodos anteriores? Pues todos los que yo tenga información o todos los que yo conozca. ¿Qué quiere decir? Que entre más periodos anteriores yo conozca, mi inflación estimada para este periodo va a ser más precisa, ¿sí? Y además dice Friedman que los agentes económicos van a darle entonces mayor importancia al pasado más reciente en comparación con el más lejano. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vemos la parte de abajo, la parte de la explicación matemática. Lo que quiere decir Friedman es, los seres humanos o los agentes económicos aprenden de sus errores a partir de conocer cómo es esa variable en el pasado, pero le van a dar una mayor ponderación a aquella información que les resulta más reciente. O sea, por ejemplo, si yo quiero estimar cuál va a ser la expectativa de inflación para 2024, primero tendría que ver cuál es la inflación en 2023. Y luego podría saber cuál es la de 2022 y luego cuál fue la de 2021 y cuál fue la de 2020, así a lo mejor hasta 2015. Pero yo le voy a dar más peso si yo quiero saber o tratar de generar una expectativa sobre cuál va a ser la de 24, a donde le voy a dar más peso es justamente a la de 2023, porque es la información más fresca y es la información que más peso o más ponderación tiene con respecto a la de 2015. ¿Qué quiere decir? Sí, la de 2015 puede ser que lo que haya pasado en 2015 afecte la inflación de 2024, pero realmente la de 2024 yo esperaría que fuera muy parecida a la de 2023, ¿sale? O en nuestro caso, por ejemplo, podríamos todavía nosotros decir que los efectos inflacionarios que tenemos actualmente se deben en gran parte todavía a lo que sucedió en 2020, a ese paro que hubo en la economía, que se detuvo la economía mundial de golpe por la cuestión de la pandemia. Ya pasaron 3 años, ya vamos casi para 4 años, y aún sigue teniendo efectos sobre la economía mundial, ¿no? Aún seguimos hablando de crisis, aún seguimos hablando de ciertas situaciones de escasez, sobre todo de algunos productos. ¿Por qué? Pues porque todavía los procesos productivos no se han restablecido del todo. Entendemos que varias empresas quebraron, varias personas todavía no encuentran empleo, ¿no? Entonces, todavía eso que pasó en 2020 sigue afectando a 2023 y muy probablemente siga afectando a 2024, pero esperaríamos que ese efecto que tuvo sobre 2023 sea menor que el que pudiera llegar a tener en 2024. Y más bien, la inflación que se pudiera llegar a tener en 2024 dependa de lo que está sucediendo en gran parte, no en su totalidad, pero sí en gran parte de lo que sucedió en 2023. ¿Queda entendida esta parte? Pues esto que acabo de mencionarles. Bueno, si queda, okay. Si queda entendido esto, entonces nosotros podemos decir que la inflación esperada para este periodo va entonces a depender de un factor lambda o de un parámetro lambda por la inflación real que se tuvo en el periodo anterior, en el año anterior.
más 1 menos un factor lambda de la inflación real de hace 2 periodos, más 1 menos el parámetro lambda al cuadrado de la inflación real que se tuvo en el periodo 3. ¿Por qué aquí ya vemos inflaciones reales y no vemos inflaciones estimadas? Me voy a regresar tantito. Si ustedes aquí observan, nosotros teníamos inflación estimada del periodo anterior e inflación real del periodo anterior. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos desagregando justamente este despeje. ¿Por qué? Porque nosotros suponemos que la inflación esperada del periodo anterior tuvo que ver o se generó a partir de lo que sucedió en la diferencia entre la inflación esperada del periodo T-2, o sea, de 2 periodos retrasados, y la inflación real de 2 periodos atrasados. Y a su vez, la inflación esperada de 2 periodos atrasados se generó con la inflación real de 3 periodos atrasados, ¿sale? Entonces, lo único que se está haciendo es desagregar todo este tipo de inflaciones esperadas y únicamente estar utilizando los valores de la inflación real, porque a final de cuentas la inflación real de los periodos anteriores es la que va a influir en mayor parte para que nosotros podamos generar una expectativa más reciente. Me regreso entonces a esta desagregada, ¿sale? Tenemos que la inflación esperada para este periodo depende de la inflación real del periodo anterior, del periodo de hace 2 periodos, de hace 3 periodos, y así nos podemos ir hasta T-N, o sea, hasta todos los periodos rezagados que nosotros pudiéramos tener como información. Hablaríamos 2015, hablaríamos del 2000. Según esto, puede ser infinito, ¿no? Bueno, no infinito, pero sí un periodo sumamente largo y entenderíamos que de alguna forma estos van influyendo, obviamente, entre más alejados estemos del momento que queremos analizar, en este caso el presente o el periodo T+1, entre más alejados esté, pues menos influencia va a tener, ¿no? A lo mejor el de 1999, pues la influencia ya va a ser mínima, pero va a existir sobre la inflación esperada que nosotros tenemos para este año. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Ok. Bueno, todas estas expectativas adaptativas van entonces de nuevo a, ¿cómo podríamos decir? A juntarse y a podernos ayudar a explicar cuáles son las implicaciones en la tasa natural de desempleo. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros decimos que las personas van haciendo expectativas del tipo adaptativo y conforme van adaptando esa expectativa de inflación y se van acercando a la inflación real, entonces va a llegar un momento, dice Friedman, donde es posible que la inflación real sea igual a la inflación esperada. Y como veíamos hace rato, cuando las personas logran hacer este ajuste de que la inflación real sea igual a la inflación esperada, entonces nosotros entendemos que en contraparte el desempleo va a encontrarse en su tasa natural. El desempleo real va a estar entonces mostrando cuál es la tasa natural de desempleo. ¿Y esto qué implica? Bueno, si entonces existe equilibrio entre inflación y desempleo, pues vamos a decir que esta tasa natural de desempleo lo que va a estar reflejando ya a niveles macroeconómicos es que toda la economía va a estar en una situación de equilibrio general. ¿Qué quiere decir? Al existir ese equilibrio general, ya no va a haber un exceso de demanda en los mercados. Ya no vamos a tener ese problema de
de desempleo involuntario. ¿Por qué? Porque ya el desempleo, todas las personas que se querían contratar al precio de mercado lo están haciendo, ya está, y las que no están contratándose es porque pertenecen justamente a esa tasa natural de desempleo, donde entenderíamos que, de nuevo, partiendo con los principios de la economía clásica, son personas que no se quieren contratar a los precios de mercado porque no les conviene, porque están analizando su salario real y no su salario nominal, y prefieren no trabajar que trabajar por un salario que no les va a dar ningún tipo de beneficio. Y por otro lado, bueno, pues las empresas también ya en este caso estarían trabajando sin capacidad ociosa, estarían trabajando hasta donde el mercado les permite, y eso entonces evitaría que existieran todos estos excesos de demanda en el mercado. ¿Puedo continuar? Perfecto. Seguimos. Ok. ¿Qué características vamos a encontrar sobre esta tasa natural de desempleo? Primero, nos dice Friedman, esta tasa natural de desempleo es un fenómeno real. ¿Y por qué va a ser un fenómeno real? Porque dice Friedman, el desempleo en sí va a estar determinado por los factores reales. ¿Y cuáles son los factores reales que Friedman identifica? Primero va a mencionar que existen fricciones en el mercado. ¿Qué quiere decir que haya fricciones en el mercado? Bueno, dice que a pesar de que los mercados pudieran llegar a tener su eficiencia y logran el equilibrio de alguna forma, existen fricciones en el mercado que muchas veces las genera el propio gobierno. Perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si un gobierno actúa sobre todo con política fiscal y subsidia productos, ese subsidio hacia los productos que está haciendo, en sí está haciendo o está reflejando de forma errónea cuáles son los precios reales que se tendrían que tener en ese mercado. O bien, si el gobierno está utilizando planes y programas, lo que va entonces a suceder es que está dando dinero de más a personas que no debieran de tenerlo. Si aplica, por ejemplo, seguros de desempleo, bueno, pues también entonces, dice Friedman, hay personas que abusan de esos seguros de desempleo y tampoco van a motivarse a salir del desempleo, ¿no? Esas son las fricciones que llegaran a estar en el mercado y que de alguna forma no permiten que los mercados sean totalmente eficientes. ¿Y cómo se pueden corregir esas fricciones de acuerdo con Friedman? Bueno, Friedman dice, pues entre menor intervención tenga el gobierno en la economía real, ¿no? O sea que entre menos políticas públicas utilice y sobre todo disminuya o elimine la política fiscal, y por otra parte también evite lo más que se pueda el uso de la política monetaria, ¿no? ¿Qué otra cosa va a determinar al desempleo? El propio ingreso real que tenga una economía, hasta dónde puede crecer. Y va a decir, hay economías que han llegado a su pleno empleo, pero no han podido crecer más. Un micrófono estaba abierto. Ok. Y, ok, decíamos, bueno, el ingreso real de las personas también determina esa tasa de desempleo. Hay veces que las economías no están creciendo al nivel que se demanda, pero bueno, eso es por cuestiones del propio atraso de las economías. Otra cuestión que determina para Friedman el desempleo son los tipos impositivos que hace el gobierno. A veces las tasas
impositivas, por ejemplo, el ISR, todos esos impuestos IVA, ISR, etcétera, etcétera, a veces lo que hacen es que son tan altas que desmotivan a las empresas a contratar más personal o a invertir más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor una empresa estaría dispuesta a pagar cierto sueldo por una persona, pero si ese sueldo implica que tenga que pagar mayores, mayores impuestos, pues entonces la empresa se quedaría sin esa, sin esa, sin esa oportunidad de contratar a alguien más. ¿Qué pasó, Belén? Por ejemplo, también ahorita les convendría mucho contratar a los inmigrantes, ¿no? Porque pues no tienen como derechos como tal y podrían como abusar sobre ellos y sería un beneficio para los empresarios. Ah, bueno, aquí ya es una cuestión ya más, bueno, sí, sí es una cuestión política, pero poco ética, ¿no? Diríamos ahí. Eh, Aquí, bueno, aquí Friedman no habla tanto de los derechos, de hecho Friedman y generalmente todos estos teóricos que están alineados a la teoría clásica siempre van a considerar que los empresarios son personas buenas y que los empresarios son personas que velan por los derechos de sus trabajadores, ¿no? Y que más bien los trabajadores y el gobierno de alguna forma, los trabajadores buscarán trabajar menos y el gobierno siempre será ineficiente, ¿no? Como que esta parte que mencionas de los inmigrantes, digo, lamentablemente sí sucede, sí está sucediendo ahorita, por ejemplo, en el caso de México, pero bueno, estos autores no lo ven así o no lo quieren ver así, ¿no? Más bien aquí a lo que va Friedman es decir, pobres empresarios, ellos están dispuestos a contratar todos los trabajadores que se puedan, ofreciéndoles las mejores prestaciones, pero el problema aquí lo tiene el gobierno porque les cobra unas tasas, por ejemplo, un ISR, un IVA muy alto que ya no permite que puedas pagar los salarios de mercado, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué voy? A lo mejor un empresario diría, ok, yo estaría dispuesto a ti, trabajador, pagarte 20,000 pesos por lo que haces, pero pagarte a ti 20,000 pesos implica que yo al gobierno le tenga que pagar un impuesto de 5,000, de 10,000 pesos, entonces yo no pagaría 20,000 por ti, tendría que pagar 30,000, 20 para ti y 10 para el gobierno, y entonces ya no me alcanza. ¿Y qué dice Friedman? No, pues lo que se tiene que hacer es que el gobierno reduzca esas tasas impositivas, sobre todo hacia los empresarios, para que los empresarios puedan pagar esos salarios reales que solicita el trabajador. Y también al trabajador, bajo esta visión, tampoco le conviene que, que luego eso es lo que vemos en las ofertas de trabajo, ¿no? Luego cuando uno está buscando trabajo, te dice, te ofrecemos un sueldo de 20,000 pesos menos impuestos, ¿no? O 20,000 pesos brutos. Bueno, todo eso hay que quitarle los impuestos. Y ya cuando le quitas todos los impuestos, pues resulta que tu sueldo no era de 20,000, ¿no? Tu sueldo resultó ser a lo mejor ya de 15, de 14, de 13, ¿no? Y entonces dices, no, bueno, pues por 13 ya no me contrato. Y entonces esto es lo mismo que dice Friedman. Una persona estaría dispuesta a contratarse a lo mejor a 20,000 pesos por poner un sueldo, ¿no? Pero todos esos impuestos que tiene que pagar merman su ingreso y entonces decides mejor ya no contratarte. Cuando haces realmente, diríamos nosotros, cuando sacas números, pues te das cuenta que ya no te conviene contratarte a lo mejor por 13,000, por 10,000 pesos. ¿Sale? A eso se refiere. No sé si con eso queda claro, Beli. Sí, profe, sí queda claro. Ok, entonces, bueno, Friedman en conclusión dice, esta tasa natural de desempleo es real, ¿no? Tiene que ver por fenómenos reales y gran parte entre líneas nos deja ver que entonces gran parte del desempleo que existe en un país está ocasionado muchas veces por la forma de trabajar de un gobierno, ¿no? ¿Qué otra cosa encontraríamos entonces con una tasa natural de desempleo?
que si para una economía su tasa real y su tasa natural son las mismas, entenderíamos que, que es la única donde existe el equilibrio general. O sea, a partir de esto, dice Friedman, si estamos en la tasa natural, en ese momento la economía quiere decir que está en pleno empleo y que todos los mercados están equilibrados. Bueno, eso es bastante como debatible, ¿no? En este sentido, pero bueno, a esa conclusión llega Friedman. ¿Qué otras características tiene la tasa natural de desempleo? Nos va a decir que algo importante es que esta tasa natural no es constante en el tiempo, pues como depende de los factores reales, entonces si esos factores reales cambian, si el ingreso cambia, si los impuestos cambian, si las condiciones de trabajo cambian, entonces esperaríamos que la tasa de desempleo cambiara en consecuencia. Y dice Friedman, bueno, no va a ser constante, pero sí se va a mantener durante un tiempo considerable. ¿Por qué? Pues porque los factores reales tardan en cambiar. ¿Sale? Y va a llegar a una conclusión de que puede ser que esa tasa natural de desempleo no sea la óptima para una economía. ¿Por qué? Porque él considera que siempre van a existir distorsiones en el mercado. ¿Y cuáles son esas distorsiones en el mercado? De nuevo, a lo que le va a dar más peso es a la intervención del gobierno. Entre más intervenga el gobierno en la economía, mayores distorsiones para Friedman van a existir en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que si el gobierno interviene a través de adquisición de bienes y servicios, como lo que nosotros veíamos como la G, al momento de revisar el modelo de demanda agregada, toda esta parte de infraestructura y todo, si el gobierno interviene, pues por ahí hay una distorsión. Si el gobierno crea empresas que compitan con los particulares, también es una distorsión. ¿Por qué? Porque para Friedman es una competencia desleal que el gobierno tenga una empresa que compita con las empresas privadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el gobierno de alguna forma puede estar respaldando toda la administración de una empresa, aunque esa empresa no sea redituable. ¿De qué otra forma distorsiona el gobierno? Bueno, pues a partir de políticas fiscales, como generar seguros de desempleo, como generar subsidios al transporte, a productos, como generar toda esta cuestión, por ejemplo, de becas, ¿no? De darle dinero a los estudiantes, de darle dinero a los adultos mayores, de darle dinero a las madres solteras, todos esos programas que, por ejemplo, existen hoy en México, para Friedman, representan una distorsión del mercado. Y otra distorsión que también considera Friedman tiene que ver con la información. Friedman acepta que de alguna forma existen asimetrías en la información y muchas veces no todo mundo la conoce. ¿Por qué? Pues porque muchas veces esa información está resguardada, pero Friedman menciona que lo primero que se tiene que hacer es justamente liberar la información, que los agentes económicos conozcan toda la información y a partir de analizar toda la información, pues van a poder generar mejores expectativas, ¿no? Por ejemplo, era lo que yo les decía. Según Friedman, si toda la información de la inflación se encuentra registrada de manera gratuita y de manera de fácil acceso, entenderíamos que las personas podrían estar revisando cuál fue la inflación de los periodos pasados y entonces a partir de esa inflación que está registrada, podrían tener mejores expectativas para la inflación del año que viene. ¿Sí? Por esas razones que nosotros tenemos, eh, tanto con INEGI como con Banjico, esos indicadores de inflación. Me parece que ahorita ya lo tiene de manera total Banjico, ¿no? Pero en algún momento INEGI y Banjico tenían esos indicadores de inflación de manera gratuita para que la gente estuviera viendo
cómo se comportaban los mercados y la economía en su conjunto, ¿no? Entonces dice Friedman, existen distorsiones, pero esas distorsiones se pueden minimizar o eliminar, y entre menos distorsiones existan, más óptima va a ser la tasa natural de desempleo que exista en una economía. ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Sí, profe. Dale. Ok. Tenemos entonces que Friedman y Phelps van a hacer un análisis, ya con todo esto, sobre la curva de Phillips de corto y de largo plazo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, esta sesión la hemos empezado justamente con la crítica que hace Friedman hacia la teoría de la síntesis, pero sobre todo a la parte de la curva de Phillips. Y dice Friedman, bueno, Friedman y Phelps, ¿no? Dicen, ¿cómo es que durante mucho tiempo estuvo funcionando la curva de Phillips de corto plazo? ¿Y por qué ahora no funciona? O sea, él ya demostró que existe una tasa natural y que todo gira en torno a esa tasa natural. Pero dice Friedman, ok, vamos a ver, de acuerdo con su propia teoría, cómo es que funcionaba y en qué momento dejó de funcionar. ¿Sale? Y entonces ellos van a sostener que en el largo plazo, esa llamada curva de Phillips no tiene esa pendiente decreciente ni esa forma curva como la mostraba Phillips, sino que realmente en el largo plazo esa curva es totalmente vertical. ¿Por qué? Porque realmente lo que nunca se va a mover, si no se hace de forma artificial, lo que nunca se tendría que mover o tardaría mucho en moverse sería la tasa natural de desempleo. O sea, el desempleo para Friedman y Phelps nunca cambia. Más bien lo que estamos haciendo a partir de generar políticas monetarias y fiscales es mover esa tasa de desempleo real de forma artificial, pero si no hubiera esa intervención, Friedman y Phelps sostienen que siempre estaríamos en una tasa natural de desempleo. Y entonces, dice Friedman, ok, si siempre hay una tasa natural de desempleo, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que los diseñadores de política, los que conocemos como los policy makers, vamos a suponer que ellos detectan que la tasa de inflación está en un nivel de su tasa natural de desempleo, una U asterisco, que podría ser a lo mejor de un 10%, ¿sí? Y consideran que es muy alta. Entonces, si estos diseñadores de política deciden reducir la tasa de desempleo a un nivel menor del natural, por ejemplo, bajarla del 10 al 5%, saben que lo tienen que hacer a costa de aumentar la inflación. Pero nos dice Friedman, ese efecto que hicieron de reducir de manera artificial el desempleo a costa de la inflación, lo que va a hacer es que llegará un momento en el cual la tasa de desempleo de nuevo regrese a su nivel natural, o sea, de nuevo regrese a 10 para este ejemplo, pero ¿cuál fue el problema? Que la inflación no se fue. Ya hicieron un efecto inflacionario para moverlo de forma artificial, pero la inflación ahí se va a quedar, ¿no? Y entonces ahora el problema ya creció, porque la tasa regresó y ahora la inflación es más alta. Avanzo. Dice, para explicar lo anterior, vamos a suponer, ahorita vemos la gráfica. Lo que yo quiero que entiendan es los movimientos que se van a hacer. Vamos a suponer que hay una tasa natural de desempleo en un nivel U asterisco, y es nuestro punto A. La autoridad va a decidir reducir de ese nivel natural a un nivel U1. A partir, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues a partir de utilizar una política expansiva que puede ser del tipo fiscal
o del tipo monetario o del tipo combinado, como lo llegaban a hacer en el modelo de la síntesis. Y si existe entonces una política expansiva, ¿cómo podría ser una política expansiva de demanda de forma fiscal? Bueno, pues podría ser que el gobierno invirtiera en más infraestructura. Nosotros cuando revisábamos el modelo de síntesis, veíamos que cuando el gobierno aumentaba la infraestructura, aumentaba ese gasto autónomo, esa G, aumentaba la demanda agregada automáticamente. Vamos a suponer que el gobierno hace eso, pero además el gobierno decide aumentar la oferta monetaria. Y entonces ahí es una política combinada entre política fiscal y política monetaria, y esperaríamos un doble efecto de desplazamiento de la demanda agregada, o sea que la demanda agregada creciera más. Pero ¿qué va a pasar? Ok, estas políticas expansivas que pueden ser separadas o pueden ser combinadas, lo que van a hacer es que se incremente la tasa salarial y en consecuencia la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pasar es que cuando el gobierno aplica una política fiscal y monetaria, crece la demanda agregada, crecen las expectativas, las empresas están dispuestas a contratar más personas y los obreros o aquellas personas que no estaban trabajando van a ver que ahora hay más demanda de trabajo y que incluso se les está ofreciendo pagarles nominalmente más. Aquí esa es la clave, se les está pagando de manera nominal. Antes ofrecían 6,000 pesos por contratarlos y ahora les están ofreciendo 8,000. ¿Qué va a pasar? Eso resulta atractivo y entonces los obreros van a decidir aumentar su oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo no me contrataba por 6, pero ahora que estén 8, sí estoy dispuesto a trabajar y me voy a ir a trabajar. ¿Por qué lo hacen? Pues porque creen que su salario real aumenta. Pero ¿qué es lo que está pasando? En realidad, solamente esa es una ilusión monetaria. Quiere decir que sí, aumentó el salario nominal, pero el nivel de precios aumentó todavía más que el salario nominal. ¿Y qué está pasando? Que entonces si el nivel de precios o la inflación, en este caso, aumenta más que lo que aumentó el salario de forma nominal, realmente lo que está pasando con el salario real es que no está creciendo, al contrario, se está reduciendo, ¿sí? Pero los obreros no se dieron cuenta de eso. Los obreros pensaron en el corto plazo de forma nominal y decidieron contratarse. Y entonces, de este punto A, que era el punto original, ahora estamos en un punto B, donde los trabajadores decidieron contratarse. ¿Queda claro esto que estamos explicando? Digo, ahorita lo vemos con una gráfica, pero quiero saber si va quedando claro y si puedo avanzar. Sí, profe, sí está claro. Bueno, Sí, profe. seguimos. ¿Qué va a pasar? Que en un tercer momento, los trabajadores se van a dar cuenta de que estuvieron en esa ilusión monetaria, que lo que ellos creían realmente no había sucedido y que realmente lo que pasó fue algo peor. Su salario realmente disminuyó. Cuando los trabajadores se dan cuenta de que estuvieron bajo una ilusión monetaria, pues lo que van a hacer es empezar a dejar de contratarse, a regresar al desempleo voluntario. ¿Por qué? Pues porque se van a dar cuenta que aunque ganen 8,000 pesos, ahora les alcanza menos que cuando ganaban 6,000. Y entonces, esto va a hacer que de nuevo la tasa de desempleo regrese a su nivel natural, a esa tasa de U asterisco. Pero ahora ya vamos a estar en un punto C. ¿Por qué en un punto C y no en un punto A? Porque ahora la inflación va a ser más alta, ¿sí? ¿Y qué dice Friedman? Bueno, ¿qué van a hacer las autoridades? Las autoridades que no se dieron cuenta de esto o no se quisieron dar cuenta de esto, de nuevo vuelven a aplicar otra política expansiva. Y entonces, ahora lo que van a buscar es de nuevo
hacer que de un punto C, de una tasa natural de desempleo, de nuevo tratemos de llegar a una tasa real de desempleo más baja. Y de nuevo los trabajadores, si no conocen bien la información, de nuevo volverán a contratarse creyendo que están ganando más, pero cuando se den cuenta que no están ganando más, sino que están ganando menos, de nuevo se van a retirar y ahora la inflación va a estar en un nivel más alto, pero la tasa de desempleo va a seguir siendo la natural. Ok, ¿cómo lo explicamos de forma gráfica? De forma gráfica, aquí está. Vamos a decir que originalmente nosotros nos encontramos en este punto A. Aquí está U, que es su tasa natural de desempleo, y esta línea negra vertical sería la curva de Phillips de largo plazo de la que hablan Phelps y Friedman. Y entonces dicen, ok, esta es la tasa natural de desempleo y tenemos un nivel de inflación 1. Pero ¿qué hace el gobierno? El gobierno aplica una política fiscal y o monetaria para tratar de reducir este nivel de desempleo de U asterisco a U1. Y entonces se va a hacer esta curva de Phillips de corto plazo y A se va a mover al punto B. Redujeron el desempleo, pero a costa de tener una inflación más alta. En este punto B se contratan los trabajadores que tienen la ilusión monetaria creyendo que van a ganar más, pero cuando se dan cuenta que están ganando menos, realmente deciden salirse y esta tasa de desempleo que se había reducido, de nuevo, regresa a su tasa natural, ahora en este punto C. ¿Qué vemos de C y A? Que C y A mantienen la misma tasa de desempleo, pero ahora a costa de una inflación más alta. Y otra vez el gobierno no entendió que eso no era lo que tenía que hacer y de nuevo vuelve a aplicar política fiscal y política monetaria y ahora va a llegar a un punto de reduce el desempleo, las personas que están en ese velo creyendo que nominalmente son más, nominalmente tienen más dinero, pero en términos reales su dinero le alcanza para menos, pues entonces se van a contratar. ¿Pero a costa de qué? De una inflación todavía más alta, una inflación más alta si la comparamos con el nivel original. Y de nuevo, cuando estos que se contrataron se dan cuenta de que el efecto inflacionario realmente hace que su poder adquisitivo sea menor a como estaban antes, van a decidir desemplearse de forma voluntaria y de nuevo nos encontraremos en nuestra tasa natural de desempleo, pero ahora en el punto E. Es la misma tasa natural de desempleo, pero la inflación creció muchísimo si lo comparamos entre el punto original, que era esta inflación 1, y ahora el punto 3, que es mayor. ¿Sí? Y como vamos viendo, las curvas de Phillips, entonces, en el largo plazo, conforme vamos avanzando en el plazo, cada vez van siendo más alejadas del origen. Y por eso empezamos a ver que cada vez existen más tasas de desempleo altas con inflaciones también cada vez más altas. ¿Y cuándo lo podremos hacer? Bueno, pues lo podríamos hacer n cantidad de veces hasta que la curva de Phillips estuviera lo más alejada, de corto plazo, estuviera lo más alejada de este punto de origen, ¿no? Y las inflaciones fueran hiperinflaciones que ya no fueran ni siquiera manejables. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Puedo avanzar? ¿Podría mostrar la lámina pasada? Un momento, por favor. Esa es la pasada. Gracias. Ok, de nada. Continuamos. Entonces, ok.
Esto que vemos hasta acá es justamente la aportación que hace Friedman y que hace Phelps, ¿no? Explicando entonces que existe una tasa natural de desempleo, la famosa NAIRU, y de hecho eso le ayuda a ambos a conseguir el Nobel. Pero ¿qué pasó? Conforme esta teoría empezó a aceptarse, empezaron también a surgir ciertas críticas y a decir, bueno, eso que menciona Friedman como tal no es tan, tan cierto, ¿no? Como que todavía falta un poco de ajuste a lo que Friedman menciona. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que entonces los teóricos que continúan con este movimiento del monetarismo de Friedman, los famosos Chicago Boys, los discípulos de Friedman, pues todavía van a estudiar y a tratar de ajustar toda esta teoría que Friedman mencionaba. Y uno de ellos, sobre todo Robert Lucas, haciendo una revisión justamente teórica, encuentra que ya existía un antecedente hecho por Mott en el 61, donde él señala que en sí los agentes económicos no generan expectativas adaptativas, sino que más bien las personas generan expectativas del tipo racional y a partir entonces, ahorita vamos a ver de qué se trata, a partir justamente de estas expectativas racionales es como realmente los agentes económicos van tratando de estimar cuál es la inflación que se espera que exista. ¿Por qué? Porque la crítica entonces, de acuerdo ya con estos teóricos de la nueva macroeconomía clásica, es que, que las personas no solamente aprenden de sus errores, sino que van a tomar en cuenta otros factores además, ¿sí? No solamente su pasado, sino otro tipo de factores. Y esto de considerar otro tipo de factores, otro tipo de variables, es lo que se considera entonces una expectativa racional. ¿Puedo avanzar? Sí. Ok. Nos va a decir entonces que los agentes generan expectativas basadas en su racionalidad, en la racionalidad que poseen. Como les mencionaba, las expectativas racionales entonces no consideran solamente los valores previos de una misma variable. Friedman decía, la inflación esperada que yo tengo para este periodo depende del dato que yo tuve de la inflación del año pasado y del dato que tuve del antepasado y del que tuve hace 3 periodos y del que tuve hace N periodos. Estos teóricos dicen, bueno, esa es una parte, pero no es todo. ¿Por qué? Porque los agentes actúan de forma racional y además de tomar en cuenta esa variable, también van a incorporar información adicional que les va a ayudar a generar una expectativa todavía más precisa. ¿Y cuáles son ese tipo de variables? Digo, pueden ser varias, pero las más comunes es los agentes económicos siempre están al tanto del comportamiento de sus autoridades. ¿Qué quiere decir? Decía, por ejemplo, Lucas, que cuando los gobiernos se encargan durante mucho tiempo de mentir, la gente aprende a que el gobierno les está mintiendo y entonces empiezan a actuar en consecuencia. Por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno dijera, no se preocupen, la inflación para el año que entra ya no va a ser, este año fue del 8%, por poner un número, ¿no? Pero no se preocupen, el año que entra ya la inflación va a ser del 1%. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya hicimos nuestros cálculos y consideramos que la inflación va a disminuir de esa forma tan efectiva. ¿Qué va a pasar si nosotros no tenemos información previa sobre qué tan verídica es la información que nos da el gobierno?
podríamos creerle y decir, ok, entonces mi expectativa va a ser del 1%. ¿Por qué? Porque el gobierno me está asegurando que va a ser así. Pero ¿qué pasa? Si al año que entra la inflación no fue del 1%, sino que volvió a ser del 8%, yo aprendo de ese error. Y entonces, si el próximo año el gobierno me dice, no, ahora sí la inflación para el siguiente periodo va a ser, ahora sí, del 2%, yo ya no le creo. Y entonces empiezo a reducir mis expectativas sobre lo que el gobierno pensaba y empiezo a ajustar, a decir, no, estos no me están diciendo totalmente cuál va a ser la información, ¿no? ¿Qué otra cosa influye también? El funcionamiento de los mercados. O sea, las personas entre más información poseen, más información que les convenga poseen, mejores expectativas van a crear. Por ejemplo, el caso de la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Qué pasa ahí? Nosotros debemos de saber que Ucrania es o era, digo, ahorita ya la situación está más complicada, pero durante mucho tiempo era un país exportador de granos, sobre todo de cereales, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy informado de eso, si yo conozco esa información, si yo sé que Ucrania es un exportador mundial de cereales, pues, y yo veo que de repente está en guerra, ¿qué esperaría? ¿Qué expectativa me haría? Pues la expectativa que me haría es que mientras Ucrania esté en guerra y sobre todo en guerra con Rusia, pues lo que yo esperaría es que va a ser más difícil la producción y exportación de sus cereales. Y si mi país es importador justamente de los cereales de Ucrania, pues ¿qué voy a esperar? Que los precios de esos cereales entonces se incrementen muchísimo porque va a ser muy difícil que los cereales lleguen a mi país. Entonces yo empiezo a generar, a partir, por ejemplo, de un conflicto bélico, puedo generar expectativas que me digan, pues no, como que para este año y mientras dure la guerra y mientras esté esta situación, pues lo más probable es que el precio de los cereales se vaya a incrementar. Y si el cereal, aparte, es un producto de consumo básico en mi país, pues ¿qué voy a esperar? Que la inflación se dispare, ¿no? O sea, no queda de otra. Igual ahora el conflicto, por ejemplo, de Israel con los de Hamas y todavía el conflicto que existe con Rusia y con Ucrania y cualquier cosa que pudiera salir, también nosotros podríamos entender que este tipo de conflictos de alguna forma eleva el precio del petróleo sobre todo, ¿no? Y entendemos que la elevación del precio del petróleo, pues, genera de manera, pues, de manera universal el incremento de todos los productos, ¿no? Entonces, con ese análisis que yo estoy haciendo de situaciones tal vez lejanas a lo que le compete a mi economía nacional, si yo las entiendo, puedo empezar a añadir ese tipo de información a mi expectativa sobre inflación. Y por esos dos factores que ahorita les menciono, yo podría suponer que el año que entra la inflación va a ser alta. A lo mejor va a ser la misma o a lo mejor pudiera llegar a ser todavía más alta. ¿Sí? Si los conflictos se empezaran a resolver, a lo mejor mi expectativa sería de una disminución inflacionaria, ¿no? Diría, bueno, a lo mejor ya Rusia y Ucrania ya resolvieron el conflicto y Ucrania continúa siendo el gran exportador de cereales como lo venía siendo antes, bueno, yo esperaría que entonces pudiera ser que la inflación disminuyera, ¿sí? Pero si las condiciones cambian, si el conflicto se acaba y no es favorable para Ucrania, a lo mejor mis expectativas de todos modos van a cambiar, ya sea que crezca o ya sea que baja, de acuerdo a cómo se vayan dando esas condiciones. No sé si queda claro. O un poquito, recordemos sus clases de microeconomía. En sus clases de microeconomía ustedes veían
los bienes sustitutos y los bienes complementarios, ¿no? Y los bienes sustitutos decíamos que a veces cuando el precio del bien sustituto disminuye, pues eso entonces también genera cambios en la demanda. O bien, si el precio de los bienes complementarios, sobre todo, aumenta, esperaríamos entonces que hubiera un aumento de la inflación, por ejemplo, ¿no? O si los precios de los bienes complementarios disminuyen, esperaríamos que la inflación también se fuera reduciendo. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Bueno, seguimos. Para terminar por hoy, decimos entonces que se va a establecer que los agentes van a utilizar la información que poseen sobre los valores actuales y pasados, tanto de la variable que se quiere predecir. Por ejemplo, si nosotros queremos predecir inflación, claro que vamos a tomar en cuenta sus valores actuales y sus valores pasados, pero también desde una forma más completa, entenderíamos que para generar una mejor expectativa, deberíamos de tomar en cuenta cuál es el comportamiento de otras variables que influyen sobre mi variable que voy a predecir. Y entonces podríamos decir, bueno, pues eso tiene que ver con reglas de política económica y con conocimiento sobre el funcionamiento del mercado, ¿no? Yo podría ver a la gobernadora, en este caso del Banco de México, decirme, no, ustedes no se preocupen, la economía va bien, etcétera, etcétera, pero si yo ya conozco que esos mensajes que da el Banco Central no son correctos, yo empiezo a generar expectativas y a protegerme. Y a veces hasta se obtienen los efectos contrarios, ¿no? Muchas veces, digo, en México no era la excepción. Muchas veces los políticos o ciertos representantes de algunas secretarías o instituciones, como podría ser el Banco Central, salían a dar conferencias a decir, no, ustedes no se preocupen, la economía está bien. ¿Cuál era el mensaje que recibía la gente? Todo lo contrario, ¿no? No, si ya salió esta persona a hablar, quiere decir que entonces la economía está mal. Entonces hay que prever qué es lo que venga, ¿no? Hay que protegernos. ¿Por qué? Pues porque probablemente venga algo más fuerte. Generalmente eso pasaba en los informes de gobierno, ¿no? Cuando se daban los informes de gobierno larguísimos de horas que daban sobre todo los presidentes que pertenecían al PRI, pues así era, ¿no? Generalmente, no, miren, vamos bien, no sé qué. Y cuando acababa el informe, toda la gente decía, ok, ¿cómo se llama? Viene una devaluación, ¿no? Viene no sé qué, hay que comprar dólares, hay que protegernos, hay que hacer esto, porque aunque el gobierno haya dicho, ya no le creemos y entonces mejor nosotros, nuestra expectativa es de que la situación viene mal. Y por lo general, también esta es una de las conclusiones a las que llegan las expectativas racionales, es que cuando los agentes económicos en conjunto generan una misma expectativa, que, por ejemplo, a veces la expectativa es contraria a lo que el gobierno dice o a lo que el gobierno quiere, pues entonces generalmente se va a cumplir más el escenario que generaron los agentes económicos de acuerdo con sus expectativas a lo que buscaba el gobierno con esa política económica. ¿Sale? Entonces, para terminar, ¿a qué llega Lucas? Y de alguna forma lo decía Friedman, pero ¿a qué llega Lucas? Lucas llega a la conclusión de que es tarea primordial del gobierno tener la confianza de los agentes económicos, de su propia población. Cuando el gobierno tiene la confianza de su gente, es más fácil que entre todos generen una misma expectativa y entre todos le puedan dar solución al problema que se va a enfrentar. Ya para cerrar y para ponerlo de una forma muy sencilla, Friedman decía, y Lucas también lo retoma, decían que el gobierno eh, tiene que actuar muchas veces como actúan los jefes de familia. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer una familia sumamente tradicional donde el papá es el único proveedor de el dinero que entra a la casa, de los ingresos de la casa, ¿no? Es papá, mamá e hijos, mamá está en el hogar,
Papá es el único, en este ejemplo, el único que lleva dinero a la casa, y entonces de repente el papá le hacen una reducción de su sueldo. ¿Qué pasa? El papá tiene dos opciones, dos escenarios. Seguir como si nada, no comentarle esta situación por la que él está pasando, en la cual su ingreso se redujo, no comentarlo con la familia y dejar que la familia siga actuando de acuerdo a cómo son sus expectativas. Pero ¿qué pasa? Si el papá de repente tiene menos ingresos o lo corren del trabajo y no le dice a la familia, ¿qué va a pasar? Pues la familia va a seguir manteniendo el mismo nivel de gasto. Pero ¿qué pasa? Si el papá no consigue recuperar esos ingresos que de alguna forma perdió, pues llega un momento donde el problema es sumamente grande, ¿no? Y aunque el papá les diga, ¿saben qué? Pues ya no hay dinero, ya no hay forma de poder pagar todo esto que estábamos pagando, pues la familia no va a poder hacer mucho, no va a tener mucho para dónde hacerse y la crisis familiar se vuelve muy grande. Ese es un escenario. El otro escenario puede ser en el cual al papá se le reducen sus ingresos y lo platica con la familia abiertamente y les dice, sobre primero con la mamá y si se puede con los hijos, mencionarles y decir, ¿saben qué? Bueno, pues los ingresos que teníamos o que yo tenía se redujeron, por la razón que sea. ¿Qué va a pasar? Cuando tú le informas o cuando el padre de familia le informa eso a la familia, a lo mejor se enojarán, pero de alguna forma los haces que empiecen a generar nuevas expectativas, ¿no? Y a lo mejor la mamá podrá decir, bueno, ok, ahorita estamos en una situación difícil, pero pues yo te echo la mano, ¿no? Yo busco si puedo trabajar o yo busco si puedo vender otras cosas o empezamos a consumir menos, ¿no? Ya no vamos al cine, ya no compramos cosas tan caras, empezamos a comprar pues cosas más baratas, los hijos también de alguna forma entenderán que ya no pueden mantener ese ritmo de gasto o incluso también a lo mejor los hijos mayores podrían ver una forma de conseguir esos ingresos que en el momento el papá no tiene. Es una situación difícil, pero este segundo escenario, visto como lo ven Friedman y como lo ven Lucas, pues es un escenario más favorable, donde tanto el papá como la familia tratan de buscar una solución. Y dice Friedman, así tiene que ser con los gobiernos. Si el gobierno la está pasando mal, pues lo que tiene que decir es ser abierto y hablar con los agentes económicos y decirles, pues le estamos pasando mal, pero entre todos tenemos que buscar la solución. O si le están pasando bien, bueno, le estamos pasando bien. Pero lo peor que puedes hacer es pasarla mal y hacerle creer a tus agentes económicos que la situación es favorable, porque ellos generan expectativas distintas y los efectos que tienes son peores que si los hubieras platicado de manera honesta. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Queda claro todo esto de las expectativas racionales? Bueno, y las adaptativas. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, si no hay dudas ni comentarios, entonces dejamos hasta aquí esta sesión.